Nos parecía importante en el marco de este congreso poder hacer una audiencia del juicio ético popular a los ecocidas. Me presento, soy Claudia Coror, soy parte del Tribunal Ético Popular que está construyendo este juicio, y ahora se va a presentar Débora, que también está como parte del mismo. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Débora. Me toca estar un poquito de los dos lados también, porque estoy junto con los compañeros de la Comisión de Salud Socioambiental y también con los juicios éticos que venimos organizando. ¿Sí? Este proceso de juicio ético popular de los ecocidas comenzó a comienzos del año con una asamblea de organizaciones, de movimientos populares que lo fue construyendo, y desde entonces la propuesta es realizar audiencias locales, territoriales, que en general fueron como estas presenciales, pero con algún tipo también de presencia virtual cuando no se podía. La primera se hizo en Catamarca, la segunda se hizo el mismo día en Rosario por un lado y en Mendoza por otro. Hicimos otra audiencia en Guernica, provincia de Buenos Aires, y hace poquito también en Tandil, provincia de Buenos Aires. Y la idea es seguir haciendo audiencias donde sea necesario, es decir, no tiene un cronograma cerrado, porque en realidad hay propuestas que ya están andando, pero también nos ha pasado que en algunos lugares se planteó ampliar la propuesta y hacer, por ejemplo, cuando hicimos en Rosario se propuso una audiencia en Santa Fe, cuando hicimos en Mendoza se propuso una audiencia en San Juan. Y esto lo digo porque es importante sentir que es una construcción realmente colectiva y que vamos viendo las necesidades, las demandas, las propuestas, inclusive la posibilidad de que alguna audiencia sea puramente virtual, para que haya palabras de compañeras y compañeros de otros territorios, de otras regiones de nuestro continente. Y la idea es hacer estas audiencias, se está registrando de distintos modos todas las audiencias, para después tener algunos productos de comunicación y de educación popular que nos permitan trabajar las temáticas con los movimientos populares. O sea, acá la centralidad de la propuesta es de los movimientos populares, y el objetivo es que también llegue a los movimientos populares lo que resulte de este proceso de audiencias. Estamos pensando hacer a mediados del año próximo un cierre, que sería una reunión del tribunal de todas las audiencias para poder poner en común los contenidos que se fueron planteando y elaborar una sentencia popular a los ecocidas, a los responsables de la destrucción de la naturaleza, de los bienes comunes, de las comunidades, de los territorios y de los cuerpos de nuestros pueblos. Y nos parece muy importante también decir esto de que queremos construir esta sentencia, porque por ahí a veces no llegamos a una audiencia con todos los casos que queríamos, pero que pueden aparecer propuestas para que sigamos trabajando, siempre con algún límite, porque podría ser toda la vida, ¿no? Pero sí, dijimos mediados del año que viene, para ahí poder construir colectivamente la sentencia, y a partir de eso también en el año que viene los materiales de comunicación que puedan surgir para seguir trabajando. Muchas compañeras y compañeros cuando hicimos las audiencias nos preguntaban, por ejemplo, si se podía, digamos, pensar en distintos tipos de vinculaciones de estas sentencias con las sentencias de los tribunales ordinarios que conocemos. Acá hay alguien colado. Roxy, bienvenida. Hay algunas compañeras que no pudieron llegar. Bueno, no, decía que también nos están preguntando a veces si se puede, si tiene si es una sentencia que puede utilizarse en determinados juicios concretamente, y si bien no es el objetivo principal, sino el objetivo principal es de carácter político y pedagógico, también nos decían compañeras que son parte del tribunal que lo han utilizado, por ejemplo, la sentencia de un juicio ético popular que se hizo hace más de 10 años a las transnacionales,
por ejemplo, las compañeras de General Mosconi, de la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi, sus defensoras lo han utilizado cuando necesitaban justificar por qué el movimiento piquetero estaba dando esas batallas contra la privatización de las petroleras y la forma de producción. Entonces, si bien no es un objetivo llevar este material a cada uno de los tribunales, también hubo iniciativas, o puede llegar a haber iniciativas en ese sentido. Esta audiencia en particular nos parecía muy significativa porque se hace en el marco de un congreso donde médicos, médicas, trabajadores, trabajadoras de la salud en distintas instancias vienen debatiendo temáticas que tienen que ver con nuestra propuesta de pensar no solo cómo se destruye la naturaleza, sino también cómo se destruyen los cuerpos y las comunidades. Y porque muchas veces la corporación médica fue negadora de algunos de estos temas que los movimientos populares históricamente vienen planteando. Por eso agradecemos muchísimo a las compañeras de la Comisión Socioambiental que habilitaron y abrieron las puertas para hacer esto. Y entonces, para empezar, porque no tenemos tampoco tanto tiempo, vamos a invitar a Damián Berseniasi, que no sé si ahí estás. Hola, buenas tardes, ¿me oyen? Sí, se te escucha, así que Damián, tenés la palabra porque vos nos escuchás mal a nosotros, ¿no? Sí, se escucha como muy lejos, pero supongo que como ustedes están en San Luis y yo estoy de este lado del río. Bien, a Damián le invitamos porque queríamos comenzar también con un homenaje a Andrés Carrasco, médico, que ha abierto el camino para también dar este tipo de debates de la ciencia digna. Así que, Damián, tanto para homenajear a Andrés, a Carlos Vicente y también para dar algunas opiniones para este momento, te invitamos a que tomes la palabra. Bueno, en principio muchas gracias, Claudia, a todas las compañeras y compañeros que han hecho posible y que hacen posible que estos juicios contra los ecocidas se estén desarrollando a lo largo y ancho de nuestro país. Y sin dudas, en un momento y en una instancia como esta, es imposible, si uno quiere estar cercano a la justicia, no recordar, no tener presente la figura de Andrés Carrasco y de Carlos Vicente, entre tantas y tantos otros compañeras y compañeros, pero particularmente la figura de Andrés y de Carlos, homenajear a quienes tanto desde la ciencia como desde los movimientos sociales supieron vincularse, supieron amalgamar estas construcciones siempre colectivas de una ciencia al servicio de los pueblos, una ciencia digna, una ciencia que logre trascender los mandatos del pensamiento hegemónico de los sistemas tecnocientíficos de la modernidad, los sistemas tecnocientíficos fundamentalmente de los últimos 30 o 40 años en nuestros países, absolutamente colonizados y colonizadores de cabezas, pero también de cuerpos, como es la ciencia digna que pretende poner en discusión esa hegemonía, ese pensamiento absolutamente dañino para el entendimiento y la posibilidad de continuar con los ciclos vitales que hacen que nuestros existires sean realmente posibles. Andrés Carrasco, desde su laboratorio de embriología molecular de la Universidad Nacional de Buenos Aires, pudo evidenciar sin ninguna posibilidad de discusión contraria el impacto que tenía el contacto de los embriones de vertebrados en sus primeras semanas de vida con los herbicidas en base a glifosato, y cómo esto generaba una alteración de la regulación del ácido retinoico y por lo tanto una predisposición al desarrollo de malformaciones congénitas. Y Andrés lo hizo en la más absoluta soledad, con todo el establishment científico en contra. No nos olvidemos que quien era ministro de Ciencia y Tecnología en ese momento, que después fue ministro de Ciencia y Tecnología en un gobierno diferente, con lo cual demuestra que en eso no había grietas, y quien fue en ese momento presidente de CONICET, que es Alvareza, luego ministro también de Ciencia y Técnica en las primeras etapas de este gobierno, fueron quienes lo persiguieron justamente por haber subvertido el orden que la tecnociencia mercenaria al servicio de las corporaciones nos ha impuesto, que es: primero se publican las revistas científicas de las corporaciones
y después se puede difundir para que algo sea reconocido como validado científicamente, Andrés dijo no. Andrés dijo: lo que yo encontré, lo que yo pude evidenciar en mi laboratorio, no hace más que ratificar lo que las comunidades y sobre todo las madres de Ituzaingó vienen denunciando hace años, y tengo la obligación ética y moral de hacerlo público para que esto no pueda seguir perpetuándose en la más absoluta impunidad. Eso le costó a Andrés persecución, le costó a Andrés muchas, incluso ingratitudes de colegas, y también al mismo tiempo marcó una línea, marcó un camino a quienes veníamos detrás, sobre todo a quienes están dentro del sistema tecnocientífico. Y marcó una línea porque permitió abrir surcos o continuar surcos abiertos por otros, pero con mucha más fuerza a partir de allí para otros, para otras, que nos encontramos a partir de los escritos de Andrés redactando un manifiesto fundacional de la Unión Científica Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina, que en el año 2015 fundamos, donde uno de los principales referentes fue Carlos Vicente, fue uno de los coautores de ese texto junto con Andrés Carrasco. Carlos, que a esa solvencia científica le amalgamaba el compromiso con los movimientos sociales, su vinculación permanente con los territorios, con la soberanía alimentaria, con los pensamientos que surgen de andar desde los territorios con los pueblos. Digo, dos referentes para nosotros que nos fueron enseñando y dejando muy claro lo que algunos hemos podido sintetizar tiempo después, que tiene que ver con esto de que no podemos entender ni pensar en seres humanos sanos cuando los territorios que habitamos están enfermos. Por eso la importancia de llevar adelante un proceso de enjuiciamiento a los ecocidas, es decir, a aquellos que están profundizando, a aquellos que están sosteniendo y que están construyendo diariamente un proceso de destrucción sistemática e irreversible de los territorios, de la vida en los territorios, de las diversidades biológicas, culturales, que hacen cada vez más difícil la continuidad de la vida como la conocemos y que ponen en peligro fundamentalmente las posibilidades de vida de las próximas generaciones a partir ya no solo de las pérdidas actuales de diversidades, insisto, biológicas y culturales, sino también a partir de la transformación sin retorno de los territorios en nuevas estructuras geomórficas que ya no tienen las capacidades de metabolizar y de llevar adelante los procesos de recuperación de la salud de los territorios que tenían antes, porque les hemos cercenado esas posibilidades a partir de las restricciones, ya sea de la mano de el avance de la industria para la frontera agropecuaria, la destrucción y el desmonte que se lleva adelante, que se está llevando adelante a pesar del año 2 en nuestro país, el avance de las nuevas minerías en nuestras cordilleras, el avance del hidrofracking, el avance de lo que hoy es la minería del litio, de esta falaz barbarie que nos están instalando de la energía limpia a partir del hidrógeno verde, que no es más que otra cosa que viene a avanzar en el extractivismo del agua y la destrucción de nuestros territorios, el avance de también la especulación inmobiliaria sobre nuestros territorios urbanos, que hacen que nuestras ciudades se hayan convertido en islas de calor, desde donde es imposible pensar situaciones de territorios y contextos saludables para los sujetos y las comunidades. Por eso, que en el marco de un congreso de medicina o de una especialidad médica como es la medicina familiar y la medicina general, nosotros podamos tener un espacio para llevar adelante uno de los tantos espacios y eventos de enjuiciamiento a los ecocidas, es para nosotros muy importante, y agradecemos no solo el espacio, sino la perseverancia de las compañeras y compañeros que lo hacen posible. Porque necesitamos cada vez más médicas y médicos, colegas, compañeras y compañeros, trabajadoras y trabajadores de salud, con el compromiso ya no solamente declamativo, sino en la praxis cotidiana de vincularse con las comunidades, de empezar a animarse a escribir en nuestras historias, en las historias clínicas de los sujetos de atención, por qué suponemos nosotros pueden estar girándose y desarrollándose los procesos de salud, los procesos de enfermedad que estamos viendo en nuestras consultas cotidianamente. Ese es el desafío, creo que con más fuerza tenemos que encarar quienes estamos en el campo de la atención de la salud o de la enfermedad. Es el desafío que nos convoca a quienes desde los territorios, desde los espacios académicos, de los espacios científicos, desde las organizaciones sociales y movimientos de colegas, nos vamos encontrando
para avanzar en la construcción de una sociedad más saludable, de una sociedad donde los extractivismos empiecen a ser parte de los pasados a los que no tenemos que volver, y donde, como decía Giovanni Berlinger, o a partir de lo que hemos aprendido de Giovanni Berlinger mejor, logremos hacer que lo que predomine sea la salud y no la enfermedad, porque cuando predomina la enfermedad, lo que se ve limitado es la libertad. Con esto quiero terminar, no quiero extender mucho más. Sé que tenemos mucho por delante en esta jornada y me parecía así importante darle un marco para comprender que esto que estamos haciendo es posible gracias a los Andrés Carrascos, a los Carlos Vicentes, a las tantas y tantos compañeros que nos han marcado el camino, que seguirán haciéndolo, y también a las compañeras y compañeros que todavía están acá entre nosotros, a quienes no podemos dejar de reconocerles su trabajo, su compromiso, su tenacidad y, por sobre todas las cosas, su coherencia en la lucha, en la defensa de los territorios, que no es más que la lucha en la defensa de la vida, que es la lucha por la garantía de que las próximas generaciones tengan los mismos derechos que tuvimos nosotros a gozar de territorios en los que vivir. Gracias, Claudia, gracias, compañeras y compañeros de Pañuelos, y a todos los que están así presentes, en un día como hoy, con los calores que hace y además con el triunfo de Argentina, que hace que muchos estén en las calles celebrando. Nosotros celebremos también de esta manera, ¿no? Celebremos no olvidando que las cosas más importantes no están pasando en Qatar, sino que están pasando aquí en nuestros territorios cotidianamente. Muchísimas gracias. Te agradecemos también por acompañarnos, por tus palabras. Creo que encontrarnos en este lugar es un poco un homenaje para los compañeros, y también sumar a este homenaje a Julio Monsalvo, ¿no? Que tanto nos enseña el buen vivir, tanto nos enseñó, nos acompañó. Comenzamos directamente. Bueno, vamos a comenzar directamente con las presentaciones de la audiencia. La primera presentación es Derecho al Agua, de las Sierras de los Conchingones. Presentan Lucas Ferré y Damián Rodríguez. Diana. Ay, perdón, Diana. Diana, bueno, ese es No se escucha, dicen desde el Zoom. sonido ambiente. Un segundito, estamos. Hola, ¿De dónde quieren? ¿Que viene más cómodo? ¿Sí? Decimos de ir arrancando, mientras tanto se ve cómo se resuelve la parte que escucha. Claro, vamos comenzando mientras se arregla lo que es el sonido en Zoom, ¿sí? Bueno, muchas gracias por la invitación ante todo. Fue un desafío interesante en el sentido de ponernos a sistematizar un poco lo que venimos haciendo, lo que venimos pensando, está acoplando un poco. Mi nombre es Lucas, junto con Diana y con Leo también, que nos va a hablar de otro tema, pero también está en el mismo grupo. Conformamos un grupo de vecinas, vecinos de la zona de la Sierra de los Comechingones. Cuando hablamos de esa zona, hablamos de la Villa de Merlo como principal localidad, pero bueno, todo el corredor de varias poblaciones en San Luis, Carpintería, Los Molles, Cortaderas, y hacia el lado de Córdoba también, todo lo que es el valle de Tras la Sierra. Es una zona que vive fundamentalmente del turismo, es la principal actividad económica, y de la mano del turismo, del conocimiento de esta zona,
viene habiendo un crecimiento poblacional explosivo, ¿sí? Mucha gente que en los últimos años nos hemos ido a vivir a la zona, me incluyo porque de hecho yo y Diana, ninguno de los dos somos nacidos y criados en la zona. Y bueno, y este crecimiento explosivo y sin planificación viene teniendo algunas problemáticas. Ahí se puede ver el mapa de la zona, la Villa de Merlo más al norte, y sobre la Ruta 1 las diferentes localidades. El Cordón Serrano es la zona más protegida por las normativas. En la Ruta 1 está la parte más densamente poblada, y lo que está en violeta es la zona productiva extractivista, ¿sí? Donde hay grandes multinacionales semilleras que vienen también haciendo un gran uso del agua. Eso ya iremos profundizando en la presentación, pero como para tener una idea así geográfica de dónde estamos parados. Bueno, eso, a lo largo de los diferentes debates venimos sosteniendo la necesidad de la planificación urbana, una planificación urbana que no puede ser de arriba para abajo, sino que tiene que contemplar las necesidades de las comunidades y fundamentalmente tenerlas en cuenta a la hora del debate sobre esa planificación. Y bueno, que no se haga maquillaje con las grandes obras que se hacen, sino que apunte realmente a las necesidades. Bueno, les decía entonces que podemos identificar en la zona, fundamentalmente en el post-2001, dos procesos que van de la mano, aunque se distinguen. Por un lado, esto que les decía, un proceso fuerte de migración. Quizás fue mediáticamente mucho más visible todo lo que fueron las migraciones hacia el exterior en el post-2001, pero también hubo mucha migración hacia el denominado interior, y esto se profundizó mucho en la post-pandemia. Hubo otro salto explosivo cuando se volvieron a abrir un poco las fronteras, y mucha gente que lógicamente dijo yo en esta ciudad no quiero vivir más, y se fue a buscar otros lugares. Siempre a este proceso la literatura académica un poco la llama migración de amenidad, en el sentido que es una migración más o menos elegida, donde lo que se buscan son mejores condiciones ambientales, mejores condiciones de seguridad, condiciones de vida, ¿sí? en términos generales. Junto a este proceso, en el post-2001 también se da el proceso a nivel nacional, a nivel latinoamericano, podríamos decir, proceso de recomposición neodesarrollista del capitalismo en Argentina, donde tiene un papel protagónico el boom inmobiliario de la construcción, ligado también en parte al alza de los precios de las commodities, donde la construcción pasa a ser una reserva de valor dolarizada. Eso genera una explosión muy grande, y en el caso de nuestra región, esa explosión toma las mismas características que toma en otras zonas del país, la privatización de espacios comunes, el énfasis en la seguridad, los barrios privados, la dependencia total del uso del automóvil en la circulación. Bueno, eso, en fin, estos procesos juntos de la mano. Que pare el otro. Bueno, no sé. No tengo problema. Ya me largué, ya superé la adrenalina del mundial y los nervios de hablar en público, así que ya estamos. ¿Qué más? Bueno, entonces, algunas cuestiones urgentes que están todas enlazadas entre sí: la matrícula escolar, la atención a las discapacidades, los desmontes, los incendios. La cuestión hoy urgente, es más urgente y que aparece y que no para de aparecer en diferentes grupos,
es la cuestión del agua. O sea, hoy, por ejemplo, en la Villa de Merlo hay muchos barrios que no tienen agua, que tienen un chorrito chiquitito que carga el tanque a la noche y solamente a la noche. Los camiones cisternas se ven ahí en los videos tratando de llenar, o los vecinos compartiendo el agua. O sea, no hay agua ni siquiera para las cuestiones más mínimas de vida. Entonces, bueno, todo este proceso de extractivismo urbano, vemos que el agua es uno de los principales límites objetivos que tiene este proceso en términos de posibilidad de reproducción de la vida en la zona como la conocemos. Sigue acoplando, capaz que se conecta en el medio, entre los dos, cada vez más expuestos. Bueno, entonces, les decía, la falta de planificación territorial viene generando una gran cantidad de problemas ambientales, todos vinculados, los desmontes, el reemplazo también de especies nativas por especies exóticas invasoras, que son un grave cuestión ambiental, la expansión también de infraestructuras que lo único que hacen es garantizar, el Estado garantizando las posibilidades del gran negocio inmobiliario. Y bueno, entonces un poco nos metemos. A ver, Diana, ¿querés pasar la próxima? Ah, está bien. Bueno, entonces empezamos un poco a identificar a los actores responsables de esta situación, a los ecocidas. Por un lado tenemos entonces a las grandes desarrolladoras inmobiliarias, una muy fuerte en la zona que es Terraloteos. Terraloteos es una empresa que tiene, no me acuerdo, 10 grandes megaloteos, no más de 10, creo que son 13, orientados un poco a diferentes sectores de población, algunos loteos más de lujo, otros loteos más destinados a sectores medios, laburantes, atractivos porque son en cuotas fijas en pesos y demás. Pero bueno, ese es un ejemplo. Ese es el loteo Estación con Lara. Se encuentra de Merlo hacia el valle, en una zona que en realidad todo en el medio prácticamente no está poblado, lo cual genera un montón de problemas de infraestructura. También vemos los imaginarios de los barrios privados en otras partes del país, de una laguna privada en un lugar semiárido como es la zona en la que vivimos. Y ese loteo particularmente son casi 1000 lotes, es más o menos, si se poblara todo, es el 10% de toda la población de la Villa de Merlo, es toda la población de Los Molles, el pueblo donde vivo yo. Digamos, es una cuestión totalmente irracional en su escala, y cabe señalar que es una empresa muy denunciada por la propia gente que compró en esos loteos como verdaderos estafadores que no cumplen, en convivencia con los ejecutivos municipales. Sobre todo la falta de cumplimiento de las promesas de luz, agua. Se vende en preventa cuando no está autorizado vender lotes sin luz y sin agua. Entonces hay mecanismos legales para eludir esas normativas. En el caso, por ejemplo, de Los Molles, donde yo vivo, ellos mismos son los que hicieron una obra de infraestructura en la captación de agua del arroyo para garantizarles el agua al propio loteo que iban a hacer. Es una obra que de alguna manera benefició al resto del pueblo porque era necesaria, pero hay una especie de chantaje, digamos, o de convivencia frente a la necesidad de esa obra que dicen los técnicos que era una obra necesaria, pero está hecha solamente cuando la necesita ese megaloteo. Por otro lado, muy importantes también algunos barrios privados de lujo, privatizadores. O sea, hay dos particularmente, uno en Carpintería que se llama Las Cascadas Golf, aldea de montaña, así todo muy orientado hacia sectores altos. Está en la zona alta de Carpintería y toma agua directamente del arroyo, lo mismo que el Chumamaya, que es un country muy antiguo, uno de los más antiguos del país, es de la década del 70, y los dos tienen convenios con San Luis Agua, que es la parte de la provincia que se encarga del agua,
tienen convenios para manejar a su gusto el agua del arroyo. En el caso de Carpintería es el mismo arroyo que usa el resto del pueblo. En el caso del Chumamaya hacen uso exclusivo del agua entera de un arroyo. Esto viene generando conflictos, en algunos casos con las municipalidades, porque no hay medidores. Uno ve, recuerdo siempre que estamos en una región semiárida donde no llueve durante todo el invierno y estamos siempre rezando que llueva mucho en el verano para recuperar los niveles de agua. En esa zona uno va y los parques parecen canchas de golf con los sapitos prendidos todo el día, mientras el resto de la población, como veíamos en las fotos anteriores, se tienen que limitar muchísimo en el uso más elemental del agua. Bueno, acá vemos un poco las cuestiones de terraloteos, que tiene bastantes denuncias. Han recibido un scratch en el local que tienen en la principal avenida turística de Merlo. Bueno, por otro lado, nos parece importante señalar a los municipios, a los diferentes niveles del Estado. En primer lugar, los municipios, por acción o por omisión en el caso de la falta de planificación, pero en la mayoría de los casos autorizando loteos. Cada gestión municipal le deja a la gestión que viene una serie de loteos aprobados, lo cual realmente vuelve complejo si una gestión quisiera decir, bueno, hasta acá llegamos con los megaloteos. Los que están aprobados anteriormente son un problema, digamos, sobre todo en municipios chicos que no es que pueden afrontar grandes juicios millonarios. Entonces, cada gestión municipal se tiene que hacer, termina aprobando loteos y loteos. Bueno, acá diferentes cartas y protestas que se han presentado a los... en este caso en el municipio de Merlo, que es un poco donde está más movido, porque como es la localidad más grande, es a la que más le está faltando el agua, donde el problema hoy está grave. El año pasado hubo, afectó ya no solamente a los sectores populares, sino que hoteles, restaurantes y demás se quedaron sin agua. Bueno, el secretario de Turismo de la Municipalidad de Merlo, la frase expresa todo. ¿Puedo aportar algo? Sí. Si bien nosotros estamos por el tema del agua, siempre venimos bregando por el tema de la planificación urbana. Consideramos que una planificación urbana nos crea calidad de vida. Y es lo que nos está faltando y que transversalmente lo podemos ver en el tema de incendios, en el tema de los agronegocios, en todos los temas, porque el urbanismo justamente es transversal. Como no llegamos nunca por el tema de la planificación urbana, por esta injerencia tan importante que tienen los loteadores, dijimos, bueno, pero el agua es realmente el límite que tiene el ser humano. Entonces ahí es cuando la gente se ve en la necesidad de empezar a agruparse. Esas cartas que presentamos al municipio fueron en el 2020, cuando ya la pandemia nos venía demostrando de que no podíamos tener el turismo como única matriz económica. El mundo entero se cerró ante el turismo. Y eso es algo muy importante a tener en cuenta, porque desde los gobiernos nacionales siguen bajando propuestas a nivel turísticas. El secretario de Turismo, en este caso nuestro amigo Santiago Trogo, le bajaron 5 millones de pesos para hacer una realidad virtual en una reserva que está destinada como a reserva de agua, pero más que nada es una reserva de espacio público para la comunidad. En las ciudades turísticas tenemos algo que es muy grave, que son los alquileres temporarios. Y esto va ligado netamente con la salud. Y la salud mental, que muy pocas veces es tomada tanto por el sistema sanitario. La niñez se muda mínimo 2 veces al año. Los alquileres son de marzo a diciembre. Entonces tenemos que preguntarnos qué tipo de adultos estamos formando cuando un niño se muda 2 veces al año. Somos ciudades elásticas. La planificación urbana es fundamental para este tipo de ciudades como tenemos en la costa de los Comechingones. Y el agua, si tenemos un crecimiento sin planificación, es lo que salta más a la lista.
no tenemos agua en la actualidad. Esa es la mirada que tiene el secretario de Turismo de la municipalidad, que representa muy bien a la municipalidad. Bueno, siguiendo con la identificación de actores, la provincia también, la provincia justamente, como les decía, es quien maneja San Luis Agua. San Luis Agua es quien autoriza, por ejemplo, las perforaciones que tienen. Después Leo nos va a hablar un poco más de otro gran actor ecocida en la zona, que es la empresa Cresud, por ejemplo, una multinacional semillera. Nosotros hicimos los cálculos y aproximadamente los campos en esa zona, que se ven los círculos esos, gastan 70 veces más agua que toda la Villa de Merlo, ¿sí? Entonces, cuando uno hace una perforación la tiene que registrar en San Luis Agua, así que bueno, la provincia sabe perfectamente quién está haciendo un uso indiscriminado de ese bien común. ¿Cómo contribuye la provincia? Me toca el tema muy de cerca. ¿Por qué denunciamos a la provincia también como parte de esto? La provincia colabora con estos barrios privados al darles agua de forma directa, pero también contribuye con estas obras de barrios sociales que están a 5 kilómetros del ejido de Merlo, que de barrios sociales no tiene nada. ¿Por qué? Porque es el trabajador el que tiene que recorrer diariamente eso y pagar el costo de traslado y de tiempo hasta su lugar de trabajo, hasta la escuela de los niños, hasta sus actividades cotidianas. Y además, lo que ustedes pueden ver ahí en amarillo es el beneficio que le está generando la trampita que la provincia le está generando cuando coloca un barrio social a 5 kilómetros de Merlo. Lo que está haciendo es beneficiar a todos esos loteos que están en el medio. Claro que para vecinos, simples vecinos que somos, es muy difícil llegar a encontrar quiénes son los dueños de todas esas tierras, pero sí salta a la vista de que eso no es una planificación. Ese barrio que ubicaron a 5 kilómetros de Merlo, hay otro que no está señalizado en este momento y que ya está proyectado también a 3 kilómetros, casi 4 kilómetros de Merlo. Es un barrio que está en una zona que sería una zona de, quizás algún biólogo acá lo sabe mejor que yo, cuando los arroyos crecen son esas áreas de desborde de arroyos. Ese barrio tenés que bajar para entrar a ese barrio. Por eso nuestra denuncia también es con el Estado provincial, porque no está proponiendo, no está actuando en esta demanda de planificación, que repito, que dentro de la planificación también está la planificación de los recursos hídricos. Estas son las obras que nos propone la provincia para Merlo. Eso es en el Filo Serrano, con una gran pileta, un mirador de vidrio, donde la gente en una pasarela puede pasear. Está muy lejos de lo que podemos ver de esa primera diapositiva, donde la gente está actualmente llenando botellas de agua, o donde quizás no se pudo apreciar bien. Los grandes hoteles están comprando reservorios y el municipio les está cargando con sus tanques cisternas en esos reservorios. O sea, el agua es para quien puede pagarla. Lu, perfecto. También en el mapa anterior se veía que es muy interesante cómo en nuestra zona el extractivismo urbano y el extractivismo del agronegocio están divididos solamente por una ruta, ¿sí? Están en continuo disputo uno contra el otro. Como se ve, del otro lado hay loteos y de este lado están los círculos de Cresud. Eso sí pasa a la otra Diana. Bueno, después el Estado Nacional, como para acelerar un poco lo que decía Diana, digamos, se bajan recursos sin consultar en los territorios cuáles son las necesidades vinculado a obras que no son consultadas por la población. Infraestructuras y demás. En el caso del Azul de Piedra Blanca, el Azul es un reservorio de agua, como decía Diana, y generó mucha reacción de la población que no quería lo que se hizo ahí. Finalmente terminaron lavando un poco y bajando algunas de las cosas que iban a hacer,
como muchas veces hacen, que frente, digamos, lo he visto en otros casos, que frente a la resistencia popular bajan algunas de las cosas que iban a hacer y terminan diciendo, bueno, vieron que no era para tanto, se estaban quejando un poco de más. Y en realidad fue esa resistencia la que hizo que no se hicieran algunas cosas que eran bastante desastrosas. Sí, la próxima, bien. Bueno, ahí si querés te dejo un poco a vos y contás un poco el proceso de resistencia. Bueno, nosotros comenzamos como vecinos autoconvocados espontáneamente cuando empezaron los cortes. Lamentablemente también en las zonas turísticas tenemos que, o de gentrificación por amenidad, como decía Lucas, tenemos que aceptar que venimos como a pasar la jubilación o a distendernos. Entonces la convocatoria es muy difícil, está muy lejos de lo que es las grandes ciudades. La participación ciudadana es bastante menor que en las grandes ciudades. Siempre nos encontramos los mismos. De hecho, hoy cuando llegué dije, hola, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Porque somos siempre los mismos los que estamos al frente. Bueno, estas son todas imágenes de cuando iniciamos, tímidamente en la plaza, somos amedrentados, nos piden los documentos la policía, nos sacan fotos desde la municipalidad. Esta es la plaza que está frente a la municipalidad. Y así de a poco, de todas formas, los que nos atrevemos un poquito más, seguimos avanzando y nos vamos reconociendo. Ahí está. Empezamos a hacer charlas respecto del agua, siempre teniendo en cuenta que contamos con una cooperativa que actualmente tiene una muy mala gestión, y hasta corrupta gestión, pero no obstante defendiendo el sistema cooperativista, porque entendemos que es el único que nos puede dar realmente la capacidad como ciudadanos de participación y definir que el derecho al agua es un derecho para todos y todas. Esas son asambleas que las hicimos en el mismo predio de la cooperativa de agua. Abrieron su galpón para presentarnos y bueno, tratamos el tema de los loteos como siempre y logramos, ahí hay varios de nuestras compañeras también, y logramos que la municipalidad creara una dirección de gestión del agua. Lamentablemente la situación actual de la cooperativa es que la municipalidad cooptó en una asamblea totalmente, ¿cómo se dice?, ilegal, la forma de votación que llevaron adelante. Hemos presentado denuncias al INAES, las respuestas son siempre aletargadas o no existen. Y eso es algo que ahí podemos ver, por ejemplo, la defensa de la cooperativa que estábamos hablando. No vamos contra la cooperativa, sino al contrario, explicar al vecino que la cooperativa es nuestro recurso también. Sí pudimos identificar estos actores y pudimos identificar cuál es el rol que les compete a cooperativa, municipio y provincia. Y los tres están en falta. Acciones, este mapa es tremendo, les cuento. Este mapa, que seguramente Leo lo va a hablar después mejor, todos los vasitos esos que los ven hacia abajo a la izquierda pertenecen a la industria Acresur, que está al oeste de Merlo, a unos 7 kilómetros, 15. Y el único vasito que está allá por alejado pertenece a Merlo. Lo que Cresur consume son todos esos vasitos, mientras Merlo consumimos un vasito. Cuando a la gente, a los turistas, les mostramos esta circunstancia, se ven apabullados. Utilizamos la Feria Franca, hemos ido a la televisión. La Feria Franca es una feria que ha tenido un arraigo territorial bastante importante. Faltan 2 o 3 miembros ahí del cuerpo. Cada uno de nosotros tiene atrás organizaciones. No es fácil organizarnos, como a ustedes seguramente les sucede. ¿Y en qué instancia estamos ahora en explicar esto? En que el derecho al agua es un derecho que está dentro de los derechos humanos internacionales a los cuales la República Argentina adhirió. Vamos en esta oportunidad, ahí estamos, es un derecho internacional,
En esta oportunidad vamos a pedir, a solicitar una asamblea, una audiencia pública, porque entre todas las instancias de participación ciudadana que tenemos, encontramos con que quizás la audiencia pública era el lugar más adecuado para poder debatir el derecho al agua igualitario y equitativo. No hemos tenido respuestas, terminó el año legislativo, y para terminar les digo esto, que participando en varias organizaciones, tanto en Buenos Aires como en Merlo, vemos que todas las instancias que tenemos de reclamo no son vinculantes, y es una gran traba que tiene la ciudadanía. Y para que sea vinculante tiene que cambiarse la Constitución Nacional. La propuesta, más allá de todas estas denunciadores que hicimos, es que quizás en alguna instancia todas estas asambleas también sirvan para ver qué capacidad podemos llegar a adquirir de llegar a modificar la Constitución para tener herramientas de vinculación ciudadana directa, porque si no vamos a seguir de esta manera. Muchas gracias. Gracias, compa, por la presentación. Va a continuar Cecilia Ciusteri con la realidad silenciada de la geoingeniería y las graves consecuencias de la manipulación del clima. Geo 2, Geojuicio 2. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la convocatoria y también por la apertura a hablar de este tema. En principio me convocan por el tema de minería, así que planteo que venimos trabajando desde Comunidad Cielos Limpios, que es una organización que se ha generado este año en el encuentro de personas. Se inició a partir de una charla en las chacras, las chacras de Córdoba, y a partir de ahí eso fue como la semilla, el disparador en el que nos encontramos muchísimas personas de toda la Argentina que veníamos investigando y viendo esta problemática de la geoingeniería. ¿Se conecta? Bien. Sobre todo la veníamos observando mucho a escala local, porque al menos en San Luis desde hace 20 años hay denuncias al gobierno de la provincia de muchos productores, sobre todo del norte de la provincia e incluso de la sociedad rural de San Luis, que vienen denunciando que todos los años, sistemáticamente en la época donde San Luis necesita la mayor cantidad de agua y de lluvias y de tormentas, sistemáticamente aparecen aviones rompiendo las tormentas. Esto fue presentado, fue tanta la evidencia que se empezó una causa que nunca prosperó porque nunca tuvo como apertura. Siempre, imagínense esto, hablarlo hace 20 años atrás. Nosotros tenemos la documentación de todas esas denuncias. El aeropuerto respondió que no salían del aeropuerto los aviones, por lo tanto caso cerrado. Y después, a lo largo de todos estos años, por lo menos por ejemplo en el 2009, la sociedad rural se vuelve a reunir con el gobernador pidiendo que investigue el tema del corte de las tormentas. Esto que sucedía a nivel local, obviamente la gente lo investigaba porque además encontraban los campesinos, encontraban como un polvo blanco en los animales, en las piedras. Entonces, bueno, todos los años eran denuncias. En esos momentos no existían las herramientas para filmar con el celular, pero y a
a medida que los campesinos denunciaban, salía el diario, la universidad, salían desde distintas instancias a decir que era imposible, que la lucha antigranizo tiene que ver con usar el dioruro de plata para desintegrar el granizo y que no afecta en nada el régimen de lluvias y la cantidad de precipitaciones. Yo me escucho re fuerte, ¿ustedes también? Está aturdo. ¿Cómo no me dijeron? Gracias. No. Bueno, me alejo un poco del micrófono y ya está. Bueno, eso hace años yo hice periodismo ambiental y hay cada vez más estas investigaciones, y hablando de esto, que todos decían, el clima está re loco, diciendo, el clima no está loco, el clima lo están manipulando, el clima cada vez lo están interviniendo más. Bueno, en el 2018 se genera en San Luis una red ambiental y social de la provincia de San Luis, y una de las cuestiones que se compartían, porque había personas de toda la provincia, se compartían un montón, empezamos a ver en el cielo aviones que llamativamente la estela, ahí está bien, bajó, pues me cuesta no traérmelo. La estela no se borraba inmediatamente como cuando vemos los aviones a chorro típicos, los contrails, los llamados contrails, que la estela se disemina inmediatamente. Entonces empezamos a ver, nos llamaba la atención la cantidad el tránsito aéreo, el tráfico aéreo, y cómo las estelas que dejaban estos aviones no se borraban y quedaban, y empezaban a generar modificaciones en el patrón climático, como que se empezaban a desgajar y a enturbiar el cielo, y también modificaban a las lluvias, a las nubes naturales, por lo tanto el régimen de lluvia. ¿Puedes pasar la voz? Bueno, entonces ahí empezamos a investigar, y en este año, venimos viendo hace un montón de tiempo este tema de la llamada geoingeniería, que incluso si uno busca en Wikipedia, ahí hay una foto de la... no me digas que se me desarmó el power. A ver, esa no era. A ver, pasemos. Bueno, les parto de Vandana Shiva, es una de las referentes a nivel internacional. Ustedes saben que es una física, una científica que además es activista y escritora, y que viene defendiendo las semillas y la cultura orgánica, agroecológica, desde siempre. Y ella dice, se lo leo brevemente, se están llevando a cabo guerras planetarias con ayuda de la geoingeniería, como la creación de volcanes artificiales, el abono de los océanos con partículas de hierro y la colocación de reflectores en el cielo para evitar que el sol brille en la Tierra, como si el problema fuera el sol y no la violencia de los seres humanos contra la Tierra y su arrogante ignorancia en el trato con ella. Entonces, la geoingeniería está definida, ya les digo, en Wikipedia por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, globalmente está definida como la intervención a gran escala, a escala planetaria, de los sistemas naturales y del clima intencionalmente, ¿sí? A escala planetaria, vuelvo a repetir. Sigamos. Hay un videíto. Ojalá se proyecte. Manipular el clima para su control exige la capacidad tecnológica de generar niebla, nubes, lluvias, diluvios, tormentas, tornados, maremotos o terremotos, modificar huracanes, el curso de los frentes lluviosos, pudiendo inducir sequías prolongadas que destruyan los sistemas hídricos y agrícolas de los países. La geoingeniería, por ahora, se discute en algunos parlamentos, se investiga en muchas universidades, se debate en grandes foros científicos, pero a nivel político, a pesar de tantas evidencias, se sigue negando que se esté llevando a cabo. Bueno, básicamente esta es la problemática tan grave. A mí me gustaría preguntarles, ya que estamos haciendo una encuesta desde Cielos Limpios,
¿Cuántos de aquí saben lo que es la geoingeniería o escucharon alguna vez? ¿Puede levantar la mano? Por compañeros, ¿saben? Porque les quemo la cabeza. Bueno, gracias. Bueno, es muy difícil explicar esto en 15 minutos que tenemos, porque es amplísimo, pero bueno, les queda la inquietud para que ustedes investiguen. Desde Cielos Limpios estamos, ¿puedes pasar la otra? Estamos armando sitio web, porque lo que sucede con esto es que la información, que es amplísima, las investigaciones, los documentales y toda la información, está muy dispersa y no es tan sencillo encontrarla. Entonces la idea es poder directamente compartir un link y que las personas se encuentren con toda la información nucleada en este sitio web. Bueno, básicamente, a grandes rasgos, el Grupo Etcétera es una de las organizaciones a nivel mundial que más viene trabajando en el tema de la geoingeniería, oponiéndose, obviamente, y pidiendo que se detenga de manera urgente, y pidiendo que se vuelva a las regulaciones del ENMOD, que ahora ya les cuento. Y dice 3 categorías: manejo, gestión de la radiación solar, GRS, captura o remoción de dióxido de carbono y la modificación del clima. ¿Sí? Los 3 proyectos, básicamente el título, ¿no? Es re extenso de explicar cada uno de los proyectos que se vienen llevando a cabo con la geoingeniería en nuestro planeta como laboratorio. Pero bueno, los más visibles, que en realidad es por lo que la gente se conecta y entra a Cielos Limpios y cada vez nos llegan más documentación de eso, tiene que ver con esto de los aerosoles de sulfato en la estratosfera, que es esos aviones que nosotros veíamos en el 2018 que nunca pararon, salvo 2 meses en la pandemia. Al segundo mes de cuarentena volvieron a arrancar los aviones, a contaminar la atmósfera y a seguir con su tarea de intoxicar y tirar toneladas de ácido sulfúrico. Sí. Una pregunta, ¿no? Sí. ¿De dónde despegan? ¿O cuál es la autoridad que regula eso? Porque alguien no estaría cumpliendo su cometido, supongo. Y segundo, ¿cuáles son las instituciones públicas como universidades, y si son confiables, que estudien este tema? Eso ya viene. Si me esperás, ya te lo respondo. Bueno, eso, los llamados chemtrails, capaz que escucharon chemtrails, ¿sí? Los aviones que dejan las estelas nos están realmente fumigando desde hace más de 20 años en el cielo de nuestro planeta. Lo que pasa es que evidentemente no estamos tan conectados, no miramos tanto el cielo porque la población en general no tiene idea de esto y es muy difícil además comprobarlo. Seguimos. Mejora de... Si ustedes se fijan, esto se los puedo mandar o puede quedar en algún lugar, porque cada tema es para desarrollarlo, no puedo decirlo en un minuto. Fíjense, mejora del albedo. Hay proyectos en Latinoamérica que han estado pintando montañas de blanco para evitar la reflexión solar. O sea, es muy descabellado la cantidad de proyectos de geoingeniería. Sigamos. Después, con respecto a la remoción de dióxido de carbono, incluye todos estos proyectos: fertilización oceánica, mejora por hundimiento o afloramiento de material oceánica, ingeniería genética de algas, bueno, biochar, todo eso pueden investigarlo. Pasemos, esta es la segunda cuestión, que están tratando de absorber el CO2. Y después la modificación del clima, que tiene que ver, la siguiente, si se puede, que tiene que ver específicamente con lo que yo les decía al principio, que eso, la gente del campo, la gente que está conectada al cielo, la gente que está esperando que llueva, viene viendo esto, que se presenta como siembra de nubes, pero en realidad la tecnología desarrollada muestra las patentes en la historia, que en realidad tienen tanto la capacidad, la geoingeniería, las tecnologías desarrolladas desde principios del siglo XIX tienen tanto la capacidad para sembrar nubes y hacer llover como para que no llueva. Bueno, esto de la supresión o redirección de huracanes, hay documentales de los principales exponentes de geoingeniería que son espeluznantes, porque ellos dicen, bueno, sí,
uno corre riesgo de matar a una ciudad o para salvar a otra. Es todo un debate ético, moral, pero bueno, estas cuestiones uno las encuentra, están esos documentales donde ellos se plantean estas cuestiones de si llevan un huracán para un lado o para otro. Seguimos, voy tratando de ir rápido. Historia, mínimo, hay muchísimo para contar, pero básicamente lo más, hay un video de que lo pueden buscar, del camuflaje marítimo, que lo que ven allá en el fondo es un avión creando una cortina de humo. Esto es Segunda Guerra Mundial, que muestran los primeros experimentos con todas las sustancias químicas para generar alguna cuestión en el clima, ¿no? Alguna modificación. La operación Popeye, la famosa, una de las primeras operaciones climáticas más fuertes que desarrolló Estados Unidos, porque le iba bastante mal en la guerra de Vietnam con el conocimiento que tenían los vietnamitas del terreno. Entonces decidieron utilizar sus primeros experimentos para crear lluvia, para extender la época del monzón y generar un diluvio e inundar las rutas de Ho Chi Minh, donde los vietnamitas se abastecían y buscaban los alimentos y se guarecían. La operación Popeye, aparte que no les alcanzó con inundarlos, ahogar las rutas, sino que después cuando salieron los rociaron con el agente naranja de Monsanto, ¿no? La operación Popeye en ese momento salía en el New York Times, edité esa foto porque era mucho, pero salía en los medios como la operación climática. De hecho ahí se ve en el avión de la Fuerza de Estados Unidos para el clima, para modificación del clima. Sigamos. Perdón, me quedan dos eventos que no me cabían en la presentación, que decidieron, que hay un medio de Guardian que lo publica, que en Inglaterra, en Londres, decidieron hacer un experimento cargando en una avioneta uno de los tanques y rociaron Londres con químicos para ver qué le sucedía a la población y cómo festejaron cómo crecía el uso, la compra de ciertos medicamentos después de esas fumigaciones que hicieron sobre Londres durante un periodo bastante importante, y en St. Louis de Estados Unidos también. Eso lo pueden encontrar todo. Bien, después de la operación Popeye, Rusia y Estados Unidos se ponen de acuerdo para no usar, dicen hay que firmar urgente un contrato de que no se pueda usar esto, un acuerdo, hagamos un acuerdo, mientras ellos estaban usando claramente estas armas de guerra, usando la naturaleza como arma de guerra, y surge la Convención en MOD, la famosa convención que es la base, digamos, de prohibición de utilizar técnicas de manipulación del clima, de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles. ¿Sí? Guerras climatológicas, la convención la pueden buscar, pero habla de terremotos, volcanes, inundaciones, sequías, huracanes y monzones. Prohibición a los estados miembros que firmen de utilizar este tipo de técnicas. Sin embargo, pasemos a la siguiente. Bueno, en el 2010 también se hizo una moratoria global a la geoingeniería. Todo esto, muchísima gente en todas partes del mundo denunciando y trabajando para que frenen con los experimentos de geoingeniería sobre la atmósfera y sobre el planeta. Seguimos. Me faltó lo de las patentes. Me faltó un cosito. Bueno, pueden buscar patentes de geoingeniería y son de Estados Unidos solamente, están blanqueadas más de 300 patentes de geoingeniería que empezaron en 1900 en adelante. ¿Sí? Lo tengo en un archivito, pero no, era muy largo, comienza. O sea, en cada década no pararon de investigar y experimentar con nuestro planeta las técnicas de manipulación y el poder que tenían sobre la naturaleza para mover tormentas, frenar huracanes, llover, diluvio, etc. Es más, hay investigaciones, hay Marvin Herdon se llama, que fue un científico que él estudió y denunció los componentes que se utilizaron durante años en las regiones polares
Y él denuncia que eso, en realidad, esos experimentos que venían ejecutando durante décadas fueron lo que rompieron la capa de ozono, que hoy ellos mismos quieren proponer la solución al cambio climático. Fíjense que pasamos del calentamiento global a cambio climático. El cambio climático lo generan cada día y lo vienen generando desde 1900, experimentando con nuestro planeta. Bueno, una cuestión importantísima del por qué. ¿Cómo? Sí, pero... lo que sigue. A ver. Vale. Bueno, hay algunas, pero fíjense, ustedes las pueden buscar. Dispersión balística de aerosoles con los misiles de yoduro de plata y cohetes de bario. Rocket barium, dispersión de aerosoles. Los componentes de las patentes son bastante tremendos, compuestos sulfúricos y derivados de aluminio. Bueno, los principales referentes de la geoingeniería los van a encontrar hablando de la cantidad de ácido sulfúrico, aluminio, bario, estroncio que hace falta cargar a la atmósfera para frenar el calentamiento, que el sol nos genere el calentamiento global y el efecto invernadero. Podemos volver al anterior, porque ahí hay un tema muy importante. ¿Ya estoy? No, la anterior tiene que ver con esto. Geoingeniería, ingeniería genética, una sinergia peligrosa. Las principales empresas que financian, ahí vamos a la parte de acusados, las principales empresas que financian estos proyectos de ingeniería tienen que ver con empresas que vienen desarrollando agrocultivos transgénicos resistentes a la sequía y a los metales pesados. Hace poco se supo eso, de que también vienen desarrollando semillas resistentes, por ejemplo, al aluminio, que es una de lo que más se encuentra en la atmósfera en niveles extremos. Fíjense, este grupo, etcétera, habla de 532 solicitudes de patentes sobre rasgos diseñados con ingeniería genética para adaptación al cambio climático. Las más grandes empresas químicas del mundo, Bayer, Monsanto, DuPont, Dow, Bayer, Syngenta, están desarrollando cultivos o organismos climáticos o genéticamente modificados. Hay empresas que han contratado y comprado directamente, abajo lo dice, Climatic Corp, y vienen invirtiendo fuertemente en el cultivo de transgénicos resistentes a la sequía y a los metales que ellos mismos nos están arrojando. Y acá en San Luis tenemos una estación experimental de Bayer Monsanto de semillas de sequía, ahí camino a Quines, que, oh casualidad, se instala en San Luis justo cuando empiezan los reclamos, más allá de todas las cuestiones que acá en San Luis se hablan de las millones de propiedades que tiene el gobierno de la provincia, que también están con algodón, se habló de arándanos, papas, de un montón de cultivos que están protegidos por aseguradoras que ofrecen servicios para que no les llegue el granizo, y en ese no llegarles el granizo, las tormentas terminan dispersándose y el agua que viene faltando hace años en San Luis y en la región. ¿Seguimos a la otra? Un paréntesis. Si la mayor parte de la gente cada vez apuesta más a la agroecología y a los cultivos orgánicos y no pueden llevarnos mediante leyes a la imposición de semillas transgénicas, nos pueden llevar mediante extrema sequía, mediante falta de agua, y bueno, cada uno saque sus conclusiones. ¿Hay un minuto? Es un minuto. Los peligros. ¿Y el videíto? Ese es un videíto, cortito, pero ahí lo explica. Y han alertado de los posibles peligros, como por ejemplo la acidificación de los océanos, la acumulación de metales en la Tierra como el aluminio, el bario y el titanio, la destrucción de la capa de ozono, el oscurecimiento global del planeta, la reducción de las precipitaciones, la muerte de los árboles en toda la Tierra,
el incremento de enfermedades neurodegenerativas o la multiplicación de fuegos salvajes. Pero curiosamente, la industria subsidiaria del arma climática ya está preparada para cuando llegue ese momento. Ya están patentadas las semillas de maíz, de soja y de cereales resistentes al aluminio, a los rayos ultravioleta y al estrés hídrico. También están listos los árboles resistentes a las sequías, las plagas, los herbicidas, los metales. Serían árboles sin vida, sin frutos, sin pájaros ni insectos polinizadores, los cuales serían sustituidos por abejas robot. Bueno, ahí estamos. La tecnologización total de la naturaleza. Y escuchaba recién el tema del agua, y hace poquito escuchábamos, porque lo relacionamos completamente, encontramos el documental del director de Nestlé, donde él claramente dice que el agua no puede ser un derecho humano, el agua la tienen que comprar, las personas la tienen que comprar, que tenemos que cambiar esa mentalidad. Las grandes corporaciones utilizan lo que sea para llegar a los objetivos comerciales y vaya a saber cuántos más, que no da para esta charla. Como responsables, las empresas que mencioné, el gobierno provincial, porque es parte de la escala regional, sin dudas, y además porque nunca controló, y el gobierno nacional porque no cuida nuestra soberanía aérea y no habla de los contratos y las firmas secretas para permitir que surquen nuestros cielos miles de aviones todo el tiempo. Hay un proyecto de Harvard, está en otra diapositiva, no sé si llego, ya tengo terminado el tiempo, donde Harvard firma con el CONICET para estudiar el manejo de la radiación solar en la cuenca del Río de la Plata, cómo puede llegar a afectar más a los países pobres. O sea que también por ahí puede estar la entrada, además de todas las tecnologías que existen de mezclas de combustibles para los aviones comerciales normales, ¿no? Que la mayoría de los que detectamos en los radares que venimos siguiendo desde Comunidad Cielos Limpios vienen o de Brasil o de Uruguay y cruzan a Chile. La mayoría de los que dejan estas estelas que son y que van y que vienen los aviones, el otro día contamos 8 en 15 minutos dejando estelas justo cuando estaba pronosticada la tormenta, que nunca llegó. O sea, es bien complejo ese tema y largo de explicar. Te invitamos a la charla de Merlo mañana. Estamos en Merlo dando una charla con todo el tiempo que amerita este tema. Gracias por el espacio. Bueno, ¿tienen ánimo todavía? Vamos a los penales, vamos. Tenemos unos penales más, ¿no? Muchas gracias. No, y de verdad, tanto para Lucas, Diana, Cecilia, hay una página del Juicio Ético Popular a los Ecocidas, donde todo el material que quieran volcar con la extensión que necesiten, lo podemos hacer, y después a quienes estén interesados o interesadas le damos los datos para acceder a eso. O sea, cuando quieran deprimirse con algún objetivo real, o sea, no deprimirse porque sí, sino porque hay razones para hacerlo, se meten ahí en esa página. Bueno, y le invitamos a Leonardo Jaquetit para hablar de agronegocios bajo riego en San Luis, amenazas y resistencia. Leonardo, un partido. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hago un acomodo. Todo pensado. Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy Leonardo Jaquetit, soy técnico de la Secretaría de Agricultura Familiar, que es un organismo del Ministerio de Agricultura de la Nación, ahora Secretaría de Agricultura de la Nación de ATIS, y hace unos años participé en la Asociación Campesinos del Valle, que tiene que ver mucho con la historia que voy a contar un poco.
Bueno, básicamente, primero decir que el material lo elaboramos con Fernando Frank, que es compañero que participa en las cátedras libres sobre la alimentaria. También aportó algunas imágenes Pamela Maquet, que también fue compañera del proceso de Campesino del Valle. Bueno, primero enmarcar un poco de que el proceso que vamos a contar es un proceso de 10 años, 15 años atrás más o menos, que empezó principalmente en la zona del Valle de Collara y en la zona de la llanura de Quines, en la llanura de Quines Candelaria, al límite de Córdoba y La Rioja, acá en la provincia de San Luis. Lo que les aporto es un poco de cómo se fue instalando el modelo del agronegocio acá en la provincia, de la mano del desmonte, y cómo se cómo se instaló y que inevitablemente ese instalarse genera resistencias. Y un poco la resistencia que les vamos a compartir tiene que ver con la resistencia organizada, que es la que yo creo que es importante valorar, porque no es la resistencia que se limita a una denuncia y queda solamente en un papel, en una comisaría, en un juzgado, sino que es la resistencia colectiva que va madurando las ideas y es la que permite visualizar las estrategias que tienen los gobiernos o las corporaciones detrás de las cosas que van haciendo. Y bueno, y también creo que es importante esto de conocer un poco el modelo del agronegocio, porque a partir de conocerlo es que podemos repensar cómo desarmarlo y pensar cuáles son las políticas necesarias en favor de toda la sociedad. Así que bueno, arrancamos un poco con la presentación. Acá sintetizo mucho algunas cosas que es del agronegocio, esto del acaparamiento de tierra, uso intensivo de transgénicos y agrotóxicos, alta tecnificación en maquinaria y predomina la lógica del capital financiero. Y ahí le agregué algunas particularidades de la provincia que no se dan en otras zonas donde se instala el agronegocio, que tiene que ver con la deforestación, con o sin incendio, y el acaparamiento de agua. La imagen esa que puse es un poco de lo que voy a hablar, que tiene que ver con los equipos de riego por pivot. A lo mejor más o menos tiene identificada ese tipo de imagen, los que somos de aquí, de la provincia, lo tenemos un poco más visto. Les comparto un poco algunas definiciones que el compañero Fernando no me dejaba nunca: altos requerimientos de capital, participación creciente del capital financiero y reorganización del trabajo y la producción. Esto lo vamos a ver bastante hasta en algunas cuestiones gráficas, lo que significa la reorganización del trabajo y la producción. Y el extractivismo consiste en una formación socioeconómica basada en la explotación intensiva de la naturaleza, centrada en la exportación de materias primas como motor del crecimiento, y acá en la provincia también la idea del progreso. Bueno, yo voy a meterme con dos temas con los que la organización tuvo algún tipo de vinculación, que es la cuestión de la ley de bosques y la cuestión de los agrotóxicos. Ley de bosques. No sé si manejamos más o menos la idea de que es una ley que se ¿cómo se llama cuando le ponen la letra finita? Reglamentó en el 2007, y que del 2007 en adelante le pedía a las provincias que hagan un ordenamiento territorial de los bosques, que definan qué categorías tienen los bosques de su provincia, según tres zonas: verde, amarillo y rojo. Verde la que se puede desmontar, amarillo la que se tiene que hacer un manejo especial del monte, y rojas las zonas que no se pueden desmontar. Este grafiquito es de la Secretaría de Ambiente de la Nación, que estima los desmontes por datos que pasa la provincia hasta el 2016-2017.
Las primeras 3 columnas están en gris porque del 2007 que se reglamenta la ley hasta que la provincia aprueba el ordenamiento territorial, que si no me equivoco es a fines del 2009, no, estaba vedada el desmonte, no se podía desmontar. Sin embargo, ahí se ve que en 2008-2009 se desmontaron 50.000 hectáreas y otras 30.000 hectáreas en el 2007. Ya empieza un alto nivel de desmonte en un momento que estaba vedado porque la provincia todavía no presentaba el ordenamiento territorial. Del 2010, bueno, hay una parte que se desmonta, digamos, legal, que es lo que está en verde, una parte un poco más ilegal, que es lo que está en amarillo, y lo que está en rojo es ilegal también porque se desmontó en zonas donde la ley decía que no se tenía que desmontar. Así siguen los años sucesivos y siempre hay un porcentaje de que se desmontó en zona gris, y eso tiene que ver con la imagen que sigue, que este es el ordenamiento que termina presentando la provincia, y ven que hay una gran cantidad de zonas en blanco, que ahí hay distintas interpretaciones, si es que se considera que ya estaba desmontado, entonces no hacía falta pintarlo, o que no es una zona de monte que no cumple con las condiciones técnicas que pedía la ley de bosque, que es un monte de determinada altura, con tal superficie cubierta y demás. La cosa que hay zonas que quedan en blanco, que son esas que veíamos en la diapositiva anterior, que figuran en gris, es decir, que todos los años se estuvo desmontando un porcentaje en un territorio donde no estaba definido qué manejo debería hacerse en el monte. Lo otro importante para ver en esta imagen es la zona noreste de la provincia, que es el Valle del Colara. Es donde está bastante marcado de verde. No sé si ubican Merlo, que es de donde estuvieron hablando Diana y Lucas. Yo vivo en Santa Rosa, en el Valle. Bueno, eso es una zona bastante pintada de verde, y la otra pintada de verde es de donde está esa parte roja arriba, que es la zona de la llanura de Candelaria, Quines, que después la vamos a ver en otras imágenes cómo se asocian con los lugares donde se instalan los equipos de riego. Y después, mucho de eso que está en rojo, la verdad que no es que se jugó demasiado el ordenamiento territorial de la provincia, porque mucho de eso es sierra, que directamente no se puede desmontar, es zona que no es apta para la agricultura. Bueno, acá me meto a explicar un poco algunas cosas sintetizando lo anterior. Lo importante es que el 50%, un poco más del 50% de lo que se desmontó de esas 140.000 hectáreas que decía de entre 2007 y 2016 fue desmonte clandestino, ¿sí? No estuvo regido por la ley de bosques. Eso como para sintetizar, porque ya me meto con lo que es la parte del agua. Bueno, a mí me faltó el diseñador gráfico en PowerPoint. Bueno, esto es, le tiro algunas cosas como para que se entienda la gravedad o lo que implican los sistemas de riego por pivot. El riego presurizado con pivot central es el que deja esos círculos marcados en la tierra, más o menos lo ubican, que es un brazo largo por donde circula el agua y donde tiene distintos tipos de picos aspersores, que son los que van regando. Utilizan pozos que van de 150 a 200 metros de profundidad, y me animo a decir que más también, sin miedo, más también, y se explica con esos dibujitos que están abajo. Cuando los pozos empiezan a chupar, se genera ese cono. El agua, digamos, como cuando ponemos una bomba, no la ponen como en una pileta, el agua está encerrada en algo así como una piedra pómez, entonces tarda en llegar a donde está la bomba. Si ponen la bomba demasiado superficial, se seca enseguida. Como es tanta la capacidad de absorber agua, se genera eso. Eso hace que también tengan que regar con más de 2 pozos por equipo.
más de 2, más de 3, más de 4 pozos por equipo, porque es mucha el agua que consumen. Son todas cañerías que van por, digamos, los pozos están distanciados, van por debajo de los equipos de riego y sale el agua en el centro y desde ahí se dispersa a toda la parte que se riega. Las bombas con las que usan son de 100.000 a 200.000 litros hora, y me animo a decir más de 200.000 litros hora también. Son recontra conservadores los números que usan. Y los riegos complementarios, según la zona, van de 100 a 200 milímetros. El riego complementario es el maíz, por ejemplo, para tener un buen rendimiento de eso de 13.000, 14.000, 15.000 kilos por hectárea, necesita que le lluevan 500 milímetros en el ciclo. Como nos llueven 500 milímetros en el ciclo, los llueven 400, bueno, esos 100 hay que regarlos. Llueven 300, esos 100 hay que regarlos, ¿sí? Eso es el riego complementario, que según la zona del Valle de Collar llueve un poco más, en la zona de la llanura de Candelaria llueve menos. Pasamos. Esta es muy aburrida, pero hay que ponerla porque para dimensionar un poco las cantidades de agua. 1 milímetro de lluvia en 1 metro cuadrado representa 1 litro de agua, ¿sí? Si lloviese hoy 1 milímetro es 1 litro de agua que llovió en 1 metro cuadrado. Si eso lo llevamos a 1 hectárea, son 10.000 litros de agua en 1 hectárea. Por lo tanto, si lloviesen 50 milímetros, lloverían 500.000 litros en 1 hectárea. Si regaran 50 milímetros en 300 hectáreas, que es el pivot más grande, necesitarían para 150 millones de litros para regar solamente 50 milímetros, que es muy poco, digamos, ni hacen la instalación de esos equipos de riego para regar 50 milímetros. Abajo, claro, eso les insumiría tener que regar durante 62 días seguidos el círculo andando, que en realidad el círculo da la vuelta en 3 o 4 días. Por eso abajo vuelvo con el rojo, 200 milímetros para 300 hectáreas sería 600 millones de litros de agua en un ciclo por ejemplo, de maíz, que se hace bastante en esos equipos de riego. Y después vamos a ver algunas imágenes, hay más de 300 equipos de riego instalados de esos en la provincia. Bueno, acá también otro poco de números para dimensionar. En la campaña 2021 de soja y maíz se sembraron total en la provincia 600.000 hectáreas. En el 21-22 un poco más, 658.000. Estas son estimaciones de la Secretaría de Agricultura. Bueno, ahí pongo un poco lo de algodón también, que como decía Cecilia también se empieza a ver ahí en la zona norte de la provincia, y también empieza a incorporar otros cultivos como garbanzo o lenteja, como para corrernos a nosotros del eje de que no producen alimentos. Bueno, empiezan a producir garbanzo para sacarnos el argumento. A partir del 2010 como que vieron que el desmonte empieza a bajar, es como que se empieza ya a tener una superficie donde se llega al máximo que existe hoy en día con la cantidad de equipos instalados, que da algo de 57.000 hectáreas de riego por aspersión. Se riegan otras 20.000 hectáreas más o menos de riego por manto, el riego tradicional, el riego por acequia, ¿sí? Pero esa no está tan dentro del paquete del modelo del agronegocio, ¿sí? Las que se riegan con este tipo de riego por aspersión. Bueno, eso representa más o menos un 9% de todo lo que se riega en la provincia. Perdón, lo que se riega de forma de aspersión representa un 9% de esas 650.000 hectáreas, que es un número bastante grande, no son las 5 millones de hectáreas que puede aportar la provincia de Buenos Aires, pero para una provincia que tiene gran parte del territorio con monte, con sierra y en secano y en zona semiárida, es un número muy importante, esas 600.000 hectáreas que aporta San Luis al modelo del agronegocio total del país. Bueno, todo eso para poder introducir un poco esto, que es lo que les decía. Si se acuerdan, el gráfico donde estaban habilitados los desmontes,
Esto estaban acá en la zona del Valle de Conlara y ahí en la planicie, en la llanura de Quines Candelaria. Se llegan a ver más o menos los círculos de riego, cómo se ven esos círculos, que son los equipos de riego. Hay alrededor de 60 círculos acá en la zona del valle, y en la zona de Candelaria, de Quines, es increíble la cantidad de círculos que hay. Ahora vamos a ver algunas fotos un poco más de cerca. Eso es el pueblo de Quines. Eso es la zona de riego tradicional, lo que está a la derecha, y la otra zona, obviamente, es la zona del círculo. Yo marqué solamente esa zona, porque no son círculos de los más grandes, son aproximadamente 2.000 hectáreas que tienen ahí bajo riego, versus 600 hectáreas del riego tradicional por acequia. También miremos, por eso les decía que cómo modifica la estructura agraria, que estaba puesto en la definición del agronegocio. Ahí miren lo que son las parcelas tradicionales de riego, están todas rodeadas de monte, están todas con distintos colores, porque se usa todo distintos tipos de siembra, distintas fechas, distintos cultivos. Están todas desordenadas, llamémoslo, ¿sí? Están recorridas, si pudiésemos hacer más zoom, están recorridas por canales por todos lados. Y lo otro, bueno, es la perfección, la geometría aplicada a la agricultura. Y bueno, y el pueblo de Quines, proporcionalmente, no sé, serán 150 hectáreas, contando toda la zona rural, ¿no? O sea, el impacto de esto en el territorio es inmenso. Y la que sigue, mostrando un poquito. Bueno, esto es como para que no se pierda. Yo solamente mostraba eso, pero miren todo como sigue ahí al norte, y más al norte sigue más todavía, ¿no? Del pueblo Quines. El impacto en el territorio, bueno, cambio en la lógica productiva, por supuesto, cambio en el uso del suelo, cambia el valor de la tierra y quién accede, ¿no? Porque cuando existe la posibilidad de que la tierra se venda para instalar ese tipo de equipos de riego, ya no son las familias campesinas las que pueden acceder a comprarse y venderse la tierra de valor vaca, como se hizo históricamente, sino justamente las empresas que manejan capitales. Se desplaza el riego superficial, que genera trabajo, se generan trabajos de primera y trabajos de segunda, se incorpora en la población la mirada del progreso y del atraso, hay un impacto de agrotóxicos en el aire y en el suelo, y la infraestructura pública está en función de ese modelo. Las rutas, el tendido eléctrico, los permisos de perforaciones, los permisos de desmonte, es todo lo que de alguna manera el avance de esas empresas le va imponiendo al Estado, que tiene que estar todo eso a disposición para que ellos puedan desarrollar ese paquete. Bueno, como yo vengo de la agricultura familiar y laburo con familias campesinas, no puedo dejar de marcar un poquito la contradicción del modelo, y esto es un poco el modelo de riego por manto, y este es el modelo con los equipos de pivot. Alguno podría decir que eso es ineficiente, y hay que poner 10 millones de cosas en la balanza para hablar de eficiencia o ineficiencia, desde la electricidad que se usa, o el trabajo que se tiene que usar para mantener canales, o el trabajo que significa hacer un dique para que el agua llegue ahí, o el consumo de electricidad de estos equipos, o el consumo del trabajo de las perforaciones. Digo, serían cosas que tendríamos que poner en la balanza para decir qué es más eficiente, ¿no? Pero parece indispensable poner esa foto de esa forma de regar, porque ahí hay una vinculación de pala, ¿no?, con la tierra, y se llama Armando Lucero, un campesino que tiene 3 hectáreas, que vive muy cerca de Santa Rosa de Conlara, que siembra alfalfa, es un cultivo de alfalfa que tiene de acá para abajo. Y bueno, esto es un poco una parte del modelo del agronegocio en el Valle de Conlara. La otra era en la llanura de Quines, Candelaria. Esto es en el valle. Eso es una parte de los círculos, ¿ven? Ahí donde termina la línea roja es Merlo, allá abajo en la otra punta es Santa Rosa de Conlara. Esa es una ruta que los une.
y la otra ruta que va de norte a sur es la Ruta Nacional 148. Lo que está encerrado en amarillo de forma cuadrada es el modelo donde está la empresa Cresud, y lo que está a la izquierda es el modelo de riego campesino. Lo sintetizo ahí, es similar a la foto anterior. Solamente decir, en una se riegan 200 parcelas aproximadamente, aunque no todas están en uso, parcelas de riego por manto, mientras que en la otra son 2 empresas las que están instaladas ahí con todos esos equipos de riego. El aporte de la agricultura familiar, la diversificación de los alimentos locales, verduras, frutas, carnes, lácteos. El campo absorbe mano de obra y la población está distribuida en las zonas rurales, y la tierra está distribuida en más manos. Volvemos al anterior un segundo. Hay un campesino que está ahí muy metido en medio de todos esos círculos de riego, que se llama Humberto Cuello, que es lechero en Santa Rosa con Lara, ordeña a mano y lleva leche cruda y vende casa por casa en el pueblo. Que por ejemplo las empresas de Cresud, que además le alquila a Monsanto y a Syngenta, Cresud es el dueño de la tierra y le alquila para que Monsanto haga las semillas. Le cae Monsanto y le pide que no haga maíz, que él le compra todo el maíz que le haga falta, que no siembre directamente porque el maíz campesino le contamina la semilla de maíz puro que ellos hacen, ¿no? Digo, llegan hasta eso, de caerle a pedirle a los campesinos que no siembren, porque no pudieron comprar la tierra todavía, le piden directamente que lo siembren. Bueno, ahí son 2 productores también de la zona de riego, un cultivo de batata, un cultivo de maíz, zapallo, eso. Bueno, esperemos que salga bien esta. Bueno, un poco los responsables, los dueños de todas esas círculos de riego que veíamos, uno es Cresud, que es del grupo IRSA, otro es AGD, que es de la familia Urquía. La verdad que saber quiénes son los dueños de la tierra es una de las cosas más trabajosas que puede haber. Digamos, cuesta. No. Además, hay empresas que son del mismo grupo con distintos nombres. Se dice en el pueblo que es de tal, pero el saberlo no. Digamos, lo que sí más o menos podemos tener identificado es que Cresud tiene el cartelito en la puerta, así que es Cresud. Acetera General Dehesa y Cañuelas se esconden un poco más, y Bayer Monsanto y Syngenta dicen públicamente que ellos hacen semillas transgénicas en esta zona. Acá vienen, bueno, esto es la captura de pantalla de la empresa Cresud, que ahí dicen sin problemas que tienen 800.000 hectáreas en el país, que tienen 23 campos, que te explican cómo hacer inversiones, comprar acciones. Son muy sinceros, muy francos. La verdad que no tienen ningún problema en esconder el modelo que se veía en esos grafiquitos. Acetera General Dehesa, bueno, como les decía, se esconde un poco más, no nombra que tenga campos en San Luis, dice solamente que tiene la planta donde fabrican algunos productos acá de ultraprocesados, manera de hacer, en Villa Mercedes. Molinos Cañuela lo mismo, y bueno, Bayer Monsanto también similar. Bueno, la resistencia con la ley de bosques. La organización esta Campesino del Valle, junto con otros vecinos y otras organizaciones un poco más de tinte ambientalistas, participamos en tratamos de ser la voz popular en el ordenamiento territorial en el proceso ese del 2009. Y esa es una de las pocas fotos que me pasó Cecilia de una serie de festivales que organizamos en distintos pueblos con la idea de poner el conocimiento de la comunidad de que se estaba llevando adelante un ordenamiento territorial que iba a tener impactos de ese estilo. Había algo más, pero bueno. Esto es un recuento un poco largo de todas las acciones que estuvieron vinculadas con las cuestiones de la lucha contra los agrotóxicos. Que en el 2011 se hacen las primeras denuncias por fumigaciones.
En el 2012 se aprueba una ordenanza muy importante en Villa Mercedes, acá en la provincia de San Luis. En el 2013 hacemos el corte, en realidad fue un corte, fue un embudo sobre la ruta que va entre Santa Rosa y Merlo, que es frente a la estancia de Cresud, frente a los equipos de riego que alquila Monsanto, denunciando que estaba instalada la empresa Monsanto y denunciando el paquete que estaba llevando adelante con las fumigaciones. Y en ese momento las fumigaciones aéreas eran bastante frecuentes. En el 2013 presentamos un amparo ambiental. En el 2014 se reglamenta la ley provincial con distancias menores de la de Villa Mercedes, que tenía 1500 metros, que es medio una ordenanza modelo en el país. En el 2016 se modifica la ley provincial y se pone la distancia de 1500 metros. Y en el 2018 hubo algunas situaciones de fumigaciones donde como organización hicimos las denuncias a los organismos que creó el Estado provincial para denunciar. Bueno, ese era el folleto en mano que entregábamos en ese momento en el corte de ruta, en el embudo, en el 2013. Bien. Bueno, acá vienen algunas, un poco la movida. Hicimos una conferencia de prensa, charlas acá en la universidad. Vinieron los médicos de Pueblo Fumigados, la madre de barrio de Ituzaingó, y estas son un poco las fotos de las movilizaciones que hicimos por el amparo que se había presentado, que los dueños de los campos lo estaban apelando porque había prohibido las fumigaciones. Fue un amparo que prohibió las fumigaciones en todo el Valle de Colar. Tuvo mucho impacto. Se jugó mucho la jueza en ese momento de sacar adelante ese amparo. Creo que queda una foto. Y bueno, la verdad que acá tengo que destacar que quienes laburamos con las comunidades campesinas sabemos el esfuerzo que es salir a exponerse públicamente y salir a hacerlo en la ruta. Es la verdad que algo que fue ese momento, fue muy importante, tuvo mucha repercusión. Y ahora les muestro un poquito la repercusión en algunas cosas hasta nos dimos el lujo de traer a Miriam Gorban ahí con un poco de apoyo de instituciones que hay que dejarlas un poco pegadas. Monsanto en Santa Rosa. Bueno, cuando nosotros hacemos ese corte de ruta en el 2013, un día cae al municipio, nos convoca el intendente a una reunión en el municipio y resulta que era para hablar del tema de fumigación. Llegamos y estaba nada más que el gerente de asuntos institucionales o algo así de Monsanto. Un gerente de Monsanto se vino a Santa Rosa de Colá, un pueblo de 8.000 habitantes, a tener una reunión con la comunidad, a decir que lo que ellos estaban haciendo era completamente legal. Y esta fue la repercusión que tuvo el caso en distintos medios. Ahí uno dice, Monsanto emitió un comunicado, el comunicado básicamente era eso, de que todos los productos que ellos aplican son legales, están aprobados por el SENASA y que no tienen nada de qué retractarse. Tuvimos un mano a mano muy largo con el gerente de Monsanto y con el ingeniero que estaba a cargo de los campos, y hasta se daban el gusto de decirnos que ellos amaban esa tierra, ¿no? Lo digo también porque nosotros desde lo campesino decimos de que hay una vinculación con la tierra, y ellos también incorporaban ese discurso de que tienen vinculación con la tierra. ¿Cómo vamos a tener químicos de más si solo amamos campos? Nos decía el ingeniero que estaba a cargo. Bueno, y una foto más en el 2014 salimos en página 12, medio como, ahí en enero del 2014, campesinos del nordeste de la provincia presentaron un amparo y lograron que una jueza frene las fumigaciones con agroquímicos que afectan sus campos. La Asociación Campesina del Valle. Digamos que la repercusión que tuvo fue de impacto nacional, porque era directamente campos que estaba alquilando Monsanto, y nosotros aprovechamos no tanto en denunciar a los dueños de la tierra, sino en aprovechar la denuncia de que estaba Monsanto. Además, en paralelo estaba todo muy candente, la lucha en Malvinas Argentinas,
Entonces tratábamos de unir esa lucha de que allá querían almacenar y procesar lo que estaban produciendo en el Valle de Collara. Bueno, conclusiones. El modelo del agronegocio se impuso en gran parte del país. En el marco del corrimiento de la frontera agropecuaria en San Luis se incorpora a ese proceso. Las grandes empresas y las multinacionales empujan sus condiciones favorables y el Estado acompaña la mirada del progreso. El Estado solo responde en favor de las cuestiones de salud y ambientales tras los hechos consumados y por la movilización de la sociedad. Y lo que sigue un poco para cerrar tiene que ver con eso, que en el 2018 el gobierno crea la Policía Ambiental, que es una policía recontra simbólica, testimonial, pero viene a partir de toda la lucha contra los agrotóxicos, todas las denuncias tenían que mostrar un gesto de compromiso. Esa fue una medida. Y la otra que en el 2010 la Cámara de Diputados, el Congreso Provincial, digamos, aprueba el Plan Maestro, que este nombre es muy, muy llamativo, el Tratado de Paz entre Progreso y Medio Ambiente. Es un decálogo hermoso, testimonial hermoso, donde intenta compatibilizar las dos cosas. Todo ese proceso que les estuve describiendo, miren, el tratado se aprueba en el 2010 y se proponía una mirada respecto al ambiental y al progreso del 2010 al 2020, y toda esa lucha se dio en ese marco. Rescato indefectiblemente la movilización y el compromiso de la organización, que en ese momento pudo poner en agenda ese debate y conseguir una ley respecto al uso de agroquímicos que es bastante novedosa a nivel país, que después hay que ver cómo se aplica, ¿no? Si no están ahí las comunidades haciendo el llamado de atención, es letra muerta, igual que el Tratado de Medio Ambiente, Paz, Progreso y demás. Bueno, muchas gracias. Acá cuando vienen, no nos cuida la policía, nos cuidan mis amigas, ¿no? La naturaleza aquí.